Hola, mi nombre es Valeria. Este es mi nuevo video original en mi canal original. Ahora seguirá mi locutor. Suscríbanse. Disfruten del video. Varsovia, septiembre de 1939. Una bomba acaba de caer a 200 metros. El suelo todavía tiembla. El humo es tan denso que tapa el sol. Y en medio de ese caos, mientras los oficiales polacos se aplanan contra la tierra y rezan en voz baja, hay un hombre de pie. No se ha agachado. No ha parpadeado. Está erguido entre los escombros, con la manga izquierda vacía prendida al pecho y un parche de cuero negro donde antes había un ojo, mirando el horizonte como si estuviera evaluando si va a llover. Tiene 59 años. Le han disparado 10 veces. Le han arrancado el ojo. Le han amputado el brazo. En 2 ocasiones distintas, sus superiores lo dieron por muerto y enviaron telegramas de pésame a su familia. Y aquí está, de pie, en la ciudad más bombardeada de Europa, con una expresión de total indiferencia hacia las bombas que están cayendo a su alrededor. Uno de los coroneles polacos se arrastra hasta él, lo agarra del único brazo que le queda y le grita que se cubra. El general lo mira un segundo con su único ojo. Luego vuelve a mirar las bombas. Su nombre es Adrian Carton de Wyatt. Y lo que estás a punto de escuchar es la historia más extraordinaria que nunca te han contado sobre un ser humano que simplemente no entendía el concepto de rendirse. No porque fuera invencible, sino porque había descubierto algo sobre sí mismo que la mayoría de las personas jamás llegan a saber. Exactamente para qué había nacido. Esta no es la historia de un héroe sin miedo. Es la historia de un hombre al que las balas, los aviones estrellados, los campos de prisioneros y los ejércitos enteros no pudieron detener, y que al final ganó su batalla más importante sin disparar un solo tiro. Quédate, porque lo que viene ahora lo vas a querer escuchar hasta el final. Bruselas, 1880. Adrian Paul Ghislain Carton de Wyatt nace en una familia de la aristocracia belga con conexiones profundas con el Imperio Británico. Su padre es abogado y cosmopolita. Su madre muere cuando Adrian es todavía un niño. Esa ausencia temprana lo moldea de una manera que sus biógrafos nunca terminaron de describir con precisión. Lo que sí está claro es que Adrian crece sintiéndose extranjero en todos lados. Belga en Inglaterra, inglés en Bélgica. Sin patria que lo reclame del todo. Y esa condición de pertenecer a ninguna parte resulta ser, con el tiempo, la preparación perfecta para la vida que le espera. A los 17 años lo mandan a Oxford a estudiar Derecho. Lo que realmente hace allí es boxear, montar a caballo y llegar a una conclusión que nunca va a abandonar. Las aulas son para personas que no tienen nada más importante que hacer. Entonces, en 1899, llega la oportunidad. La Segunda Guerra de los Boers estalla en Sudáfrica. El Imperio Británico está en conflicto con las repúblicas afrikáner y la guerra va peor de lo que Londres quiere admitir públicamente. Adrian tiene 19 años. Sin decírselo a su padre, sin terminar sus estudios, sin ningún tipo de autorización oficial, se sube a un barco rumbo a Sudáfrica. Llega sin rango, sin comisión, con nada más que la voluntad de combatir. En la confusión de una guerra que consume hombres a una velocidad que los reclutadores no pueden seguir, lo aceptan. Y en las primeras semanas en el campo, Adrian descubre algo sobre sí mismo. No muere. Recibe una bala en el abdomen. Lo evacúan. Se recupera. Pide volver. Lo aceptan. Recibe otra bala en la muñeca. Lo evacúan. Se recupera. Pide volver. Lo aceptan. 2 balas en pocas semanas, y la única pregunta que Adrian hace es cuándo puede regresar al frente. Esto podría parecer temeridad, podría parecer inconsciencia, pero hay algo en la forma en que Adrian lo describe décadas después en sus memorias que sugiere algo más preciso y más desconcertante. En el campo de batalla, por primera vez en su vida, se siente completamente en casa. No busca la muerte. Encuentra algo mucho más escaso. Se encuentra a sí mismo. Regresa a Inglaterra cuando la guerra termina.
Recibe una comisión formal en el ejército. Empieza lo que será la parte más difícil de toda su existencia: la paz. Durante los años de paz, Adrian funciona. Cumple con sus obligaciones. Es un oficial competente y correcto. Pero hay algo en él que los cuarteles en tiempo de paz no consiguen absorber. Una energía sin destino. Una atención sin objeto. Los hombres que lo conocen en esa época lo describen como alguien que parece estar siempre esperando algo que todavía no ha llegado. Llega en 1914. El verano de 1914 convierte a Europa en algo que el continente no había visto desde Napoleón. En 6 semanas, el mundo más avanzado y más civilizado del planeta se convierte en el matadero industrializado más grande de la historia. Adrian tiene 34 años. Podría pedir un puesto de Estado Mayor, coordinación de operaciones, mapas y telégrafos lejos del frente. En cambio, consigue que lo destinen a Somalia. En Somalia, las fuerzas británicas combaten contra Mohamed Abdullah Hassan, el líder de la resistencia somalí al que los colonizadores llaman el Mulá Loco. En las laderas secas del interior, bajo un sol que no tiene piedad, Adrian recibe su tercera herida, esta vez en la cara. La bala le entra por la mejilla y le destroza el ojo izquierdo. Los médicos le confirman que lo perderá definitivamente. Adrian escucha el diagnóstico, asiente, acepta el parche y hace la única pregunta que tiene sentido para él: ¿cuándo puede volver al frente? En un enfrentamiento posterior, ya con el parche puesto, recibe una cuarta bala en la muñeca. 4 heridas en 15 años. Para cualquier hombre normal, la estadística empezaría a parecer una advertencia del universo. Para Adrian, es simplemente el costo del único lugar donde se siente en casa. Aquí está el detalle que sus contemporáneos nunca pudieron explicar del todo. Adrian Carton de Wyatt no actúa como alguien que ha sobrevivido 4 veces a algo que debería haberlo matado. Actúa como alguien que simplemente ha tenido 4 inconvenientes menores en el camino hacia donde tiene que ir. Sus médicos militares llevan la cuenta con la mezcla de admiración y perplejidad de quien observa algo que no debería ser estadísticamente posible. Los informes médicos de Adrian son un documento único en la historia militar del Imperio Británico. Una lista de heridas que en cualquier otro soldado habrían significado el fin de la carrera y que en él representan simplemente las razones por las que estuvo temporalmente fuera de combate. Y el camino lleva a Francia. El Frente Occidental, 1915. Las trincheras del norte de Francia son el lugar más mortífero que la humanidad ha construido nunca. Cientos de kilómetros de barro, alambre de espino y cadáveres que llevan meses sin poder ser enterrados, porque ningún lado controla la tierra de nadie que los separa. Millones de hombres viven ahí dentro, comen ahí dentro, pierden la razón ahí dentro. Adrian Carton de Wyatt sirve con el 10º batallón del regimiento Gloucestershire. Sus hombres lo observan con la mezcla de fascinación y desconcierto que se reserva para las cosas que no tienen explicación racional. Este oficial con un parche en el ojo no se agacha cuando cae la artillería. No baja la voz cuando da órdenes bajo el fuego. Camina por las trincheras como si estuviera paseando por un jardín. Y entonces llega el Somme. El 1 de julio de 1916 es el día más mortífero de toda la historia militar británica. En las primeras horas del ataque, la artillería británica que lleva una semana bombardeando las posiciones alemanas debería haber destruido los alambres de espino y los búnkeres del enemigo. No lo ha hecho. Los alemanes emergen de sus refugios subterráneos prácticamente intactos y reciben a los soldados británicos que avanzan caminando, en línea, con ráfagas de ametralladora a corta distancia. 20.000 soldados británicos muertos en un solo día. En ese ataque, Adrian lidera a sus hombres contra las posiciones alemanas cerca del pueblo de La Boisselle. Recibe una bala en la cabeza. Recibe otra en la pierna. Sigue avanzando. Pero lo que ocurre después es lo que sus biógrafos llevan décadas intentando describir con palabras que estén a la altura del hecho. La metralla le destroza la mano izquierda. 2 dedos quedan gangrenados.
El médico de campo le dice que hay que amputar, pero que hay cientos de heridos delante de él y tendrá que esperar. Adrian mira su mano, mira al médico y luego, con la mano derecha, con una calma que los testigos presenciales describirán durante el resto de sus vidas como la cosa más perturbadora que jamás vieron, se arranca los 2 dedos gangrenados él mismo. Cuando el médico vuelve, Adrian le pide que termine el trabajo con los dedos restantes. El médico obedece en silencio. Adrian explicará este episodio en sus memorias con una sola frase. Necesitaba esa mano para seguir disparando. No hay drama en esa frase. No hay heroísmo buscado. Hay algo más frío y más real. La lógica de un hombre que entiende perfectamente qué tiene que hacer y elimina cualquier obstáculo que se interponga en su camino, incluyendo partes de su propio cuerpo. El Imperio Británico le concede la Cruz Victoria, la más alta condecoración militar que existe. El rey Jorge V se la entrega en persona. Adrian agradece el honor y pregunta cuándo puede volver a Francia. Vuelve. La guerra en Italia entre 1917 y 1918 le añade 2 heridas más. Una en el cráneo, otra en el oído. Sus médicos llevan la cuenta con la fascinación de quien observa un experimento que viola las probabilidades. 8 heridas de bala documentadas. Un ojo perdido. Una mano mutilada. Y el hombre sigue funcionando con una eficiencia que la mayoría de los soldados sanos no alcanzan. Cuando la Primera Guerra Mundial termina en noviembre de 1918, Adrian tiene 38 años, 8 balas en el cuerpo y la Cruz Victoria en el cajón. Y empieza, de nuevo, el periodo que más teme: la paz. Pero esta vez, la paz no va a durar. Y lo que viene después va a ser más extraño, más peligroso y más inesperado que cualquier cosa que Adrian haya vivido hasta ahora. Porque si pensabas que ya habías escuchado lo más extraordinario que le puede ocurrir a este hombre, es que todavía no sabes lo que ocurre cuando lo meten en un avión sobre el Mediterráneo, ni lo que hace cuando ese avión cae al mar, ni lo que pasa cuando los italianos lo encierran en un campo de prisioneros en las montañas, y él decide, con la misma lógica tranquila con que se arrancó los dedos en el Somme, que ese campo es simplemente otro problema de ingeniería con solución. El problema de ser un hombre que solo se siente vivo en el combate es que los periodos entre guerras se convierten en un tipo de tormento que no tiene nombre. Entre 1919 y 1939, Adrian pasa casi 2 décadas en Polonia como jefe de la misión militar británica. Se queda porque encuentra allí algo inesperado. Un país joven y orgulloso que acaba de recuperar su independencia después de 123 años de ocupación, y que lo adopta con la generosidad que Polonia tiene para los extranjeros que la respetan de verdad. Compra una finca en la región de Pripet junto a un lago. Aprende a cazar y a pescar con la calma difícil de los hombres que han visto demasiado y saben que el próximo capítulo llegará solo. Sus vecinos polacos lo adoptan. Aprende algo del idioma. Entiende el carácter de un pueblo que ha sobrevivido siglos de ocupación, manteniendo intacto algo que las potencias ocupantes nunca pudieron quitarle: el sentido de sí mismo. En 1920 observa desde primera fila la guerra polaco-soviética, el conflicto que Europa Occidental casi no recuerda, pero que termina con la victoria polaca que los historiadores llamarán el milagro del Vístula. El ejército soviético, que llevaba semanas avanzando hacia Varsovia convencido de que la revolución se extendería hacia el oeste, es detenido y empujado hacia atrás en una campaña que los expertos militares de toda Europa estudiarán durante años. Adrian la observa con la atención de alguien que aprende constantemente, incluso después de 4 guerras y 8 balas en el cuerpo. Mientras tanto, el ejército lo va ascendiendo sin que él pueda evitarlo. General de brigada. General de división. Los ascensos en tiempo de paz tienen una lógica burocrática inexorable. Los hombres con la Cruz Victoria no se quedan en los rangos bajos. Y los rangos altos significan despachos, reuniones y decisiones tomadas sobre mapas. Todo lo que Adrian más detesta. Luego llega Hitler.
Adrian lo observa desde su finca polaca con la atención de alguien que sabe leer señales que otros todavía no quieren ver. Observa el rearme alemán, la anexión de Austria, el Acuerdo de Múnich, ese papel que Chamberlain llama paz para nuestro tiempo, y que Adrian, desde Polonia, entiende perfectamente que no es ninguna de esas dos cosas. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Adrian tiene 59 años. Por cualquier lógica institucional razonable, debería estar en Londres coordinando desde un despacho. Pero Adrian lleva toda su vida ignorando la lógica institucional cuando entra en conflicto con su instinto. Está en Varsovia, en la trinchera, de pie mientras caen las bombas. Ya conoces esa escena. Es donde empezamos. Cuando Varsovia cae, evacúan a Adrian y lo mandan de regreso a Londres. El mando tiene un nuevo destino para él: Noruega. Alemania ha invadido Noruega en abril de 1940. Gran Bretaña envía fuerzas expedicionarias. Adrian va al mando de la brigada destinada a operar en torno a Namsos. Lo que encuentra es el caos que acompaña siempre a las operaciones improvisadas. Tropas sin equipo para la nieve, suministros que no llegan, comunicaciones que fallan y un ejército alemán que lleva semanas preparado. Adrian envía a Londres informes de una honestidad que incomoda a quien los recibe. La posición es insostenible. Los alemanes tienen superioridad aérea total. Si no evacúan, habrá una catástrofe. Londres le pide que aguante. Adrian aguanta. Y mientras aguanta, recibe otra herida, la 9ª. Una esquirla de metralla en el brazo derecho, el único que le queda. No lo reporta. Sabe que si lo reporta, lo evacúan. Cuando finalmente el mando acepta la situación, Adrian organiza la evacuación de noche, bajo fuego aéreo, con los fiordos iluminados por los incendios de la ciudad. La mayoría de sus hombres llegan a los barcos. De vuelta en Londres, escribe un informe de honestidad quirúrgica. ¿Qué salió mal? ¿Por qué? ¿Y qué habría que hacer diferente? El mando lo archiva y le comunica el siguiente destino: Yugoslavia. Necesitan a alguien con experiencia en operaciones irregulares. Alguien con carácter para manejar facciones enemigas entre sí. Alguien cuyo nombre tenga peso real en los círculos militares europeos. El nombre que aparece es el de Adrian. Adrian acepta sin dudarlo. El vuelo despega de Malta una noche de 1941. El avión es un Sunderland de la Royal Air Force que vuela bajo sobre el Mediterráneo para evitar el radar alemán. En algún punto sobre las aguas entre Malta y la costa libia, algo falla. El avión cae al mar. Adrian Carton de Wyatt, a los 61 años, con un ojo, con un brazo, con 9 cicatrices de bala repartidas por el cuerpo, sale de un avión hundiéndose en el Mediterráneo. Y nada hasta la costa. Lo capturan los italianos. Y aquí es donde tienes que quedarte, porque lo que ocurre en los próximos 2 años en un campo de prisioneros en los Apeninos es la parte de esta historia que nadie cuenta. La parte que transforma a Adrian Carton de Wyatt de un hombre extraordinario en algo para lo que no existe categoría. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Las historias que traemos aquí cada semana son exactamente esto. Relatos reales más extraordinarios que cualquier ficción, con protagonistas que los libros de texto decidieron ignorar. Dale al botón de suscripción ahora y no te pierdas ninguna. Campo de prisioneros de Sulmona, Italia Central. Verano de 1941. El campo está en los Apeninos, rodeado de montañas y guardias que en su mayoría preferirían estar en otro lado. Los prisioneros son oficiales aliados de varios rangos. El comandante italiano los trata con la corrección profesional que los ejércitos europeos comparten por encima de las guerras. Adrian Carton de Wyatt llega con el uniforme todavía mojado del Mediterráneo. Y lo primero que hace es evaluar el terreno. El campo es un problema de ingeniería. Adrian lleva 40 años resolviendo problemas de ingeniería en condiciones mucho peores. Hay una solución. Hay que encontrarla.
El primer intento de fuga ocurre 3 semanas después de su llegada. Túnel bajo los barracones, herramientas improvisadas, semanas de trabajo. Los recapturan a los pocos días. El comandante italiano los recibe con la resignación de alguien que ya sabe que esto va a repetirse. Tiene razón. El segundo intento tiene más imaginación. El mismo resultado. El tercero aprovecha un descuido durante un traslado. El cuarto usa uniformes falsos. El quinto implica una distracción coordinada que funciona hasta el perímetro, solo hasta el perímetro. Y entonces llega el sexto. Meses de preparación. Túnel nuevo, más profundo, más largo. Uniformes civiles cosidos con materiales del propio campo. Una ruta planificada hacia la costa adriática donde supuestamente les espera una red de resistencia. Salen de noche. Caminan horas por los Apeninos con el frío de la montaña calando hasta los huesos. Llegan al punto de encuentro. No hay nadie. La red ha sido desmantelada. O nunca existió de verdad. Sin apoyo, sin dinero, sin forma de comunicarse con el exterior, el grupo se dispersa. La mayoría son recapturados en horas. Adrian no. Adrian y el general Richard O'Connor se mantienen escondidos. Duermen en graneros, en cuevas, en ruinas de edificios que nadie frecuenta. Se alimentan de lo que encuentran en el campo y de lo que algunos campesinos italianos, en silencio y asumiendo riesgos que nadie les pedía que asumieran, les dejan en los lugares acordados de antemano con señales improvisadas. Piensa en lo que eso significa. Italia en 1942 y 1943 es un país bajo el régimen fascista que lleva 20 años en el poder. Ayudar a prisioneros de guerra aliados es un delito que puede costar la vida. Los campesinos que dejan comida para Adrian no son héroes anónimos de una película. Son personas con familias, con hijos, con tierras que perderían si los descubrieran. Y aún así lo hacen. Adrian escribirá sobre ellos décadas después con una gratitud que tiene el peso de lo que es absolutamente real. No es la gratitud ceremonial de los discursos oficiales. Es la gratitud de alguien que entiende perfectamente lo que esas personas arriesgaron para ayudar a 2 extranjeros en uniforme enemigo escondidos en sus montañas. Permanecen ocultos durante meses. Los recapturan en la primavera de 1943 y los trasladan a un campo con medidas de seguridad más estrictas. Pero algo ha cambiado mientras Adrian estaba escondido en las montañas. Algo que él todavía no sabe. Algo que va a cambiarlo todo. Julio de 1943. Los aliados invaden Sicilia. Es el primer paso en tierra europea desde que la guerra empezó y su efecto sobre la política italiana es inmediato y más profundo de lo que nadie esperaba. El Gran Consejo del Fascismo vota el 25 de julio la destitución de Mussolini. El rey Víctor Manuel III lo manda a arrestar esa misma noche. Nombra al mariscal Badoglio como nuevo jefe de gobierno. Italia quiere salir de la guerra. Lleva perdiendo desde hace años y todos lo saben, aunque nadie lo haya dicho en voz alta todavía. Badoglio necesita negociar con los aliados, pero necesita hacerlo con discreción absoluta, porque los alemanes tienen cientos de miles de soldados en suelo italiano, y si se enteran antes de que haya un acuerdo firmado, la respuesta será inmediata, brutal y total. Es en este momento cuando, en algún despacho de inteligencia en Londres, alguien recuerda que hay un general británico de 63 años, con la Cruz Victoria, un ojo, un brazo y 10 heridas de bala en el cuerpo, sentado en un campo de prisioneros en los Apeninos. Y alguien recuerda también que ese general tiene algo que ningún otro oficial disponible tiene en ese momento: una reputación que trasciende los ejércitos. Los italianos conocen a Adrian Carton de Wyatt. Los alemanes lo conocen. En los círculos militares europeos de la primera mitad del siglo XX, su nombre tiene un peso que no se mide en rango, sino en algo mucho más difícil de fabricar. Décadas de haber dicho exactamente lo que pensaba, de haber cumplido exactamente lo que prometía, de no haber mentido nunca sobre lo que era capaz de hacer y lo que no. Si alguien puede sentarse frente a los representantes del gobierno Badoglio
y hacer que le crean cuando dice que la oferta de los aliados es real y que las condiciones son las que son y no otras, ese alguien es Adrian. Churchill lo sabe. Los servicios de inteligencia lo saben. En agosto de 1943, Adrian Carton de Wyatt es sacado del campo de prisioneros. Lo llevan a Lisboa. Lo ponen en un avión. Lo envían a reunirse con el general Eisenhower en Argel para recibir su misión. La misión no es combatir. La misión es hablar. Y aquí está la ironía más afilada de toda esta historia. El hombre que pasó 60 años encontrando guerras donde las balas son reales. El hombre que se arrancó sus propios dedos en el barro de Francia para poder seguir disparando, va a librar ahora la batalla más importante de su vida sentado en una silla, en una sala cerrada, con nada más que sus palabras. Adrian lo describe en sus memorias con una honestidad que lo hace, por primera vez en toda su vida, parecer genuinamente inseguro. No estoy seguro de saber hacer esto. 40 años de combate me enseñaron a tomar posiciones y a defenderlas bajo el fuego, no a convencer en una sala sin balas. Pero hay algo que sí sé hacer, y resulta que es exactamente lo que se necesita: decir la verdad. Las reuniones con los representantes del gobierno Badoglio son tensas con la tensión específica de los hombres que están haciendo algo que podría costarles la vida si sale mal. Estos no son diplomáticos de carrera acostumbrados a negociar detrás de capas de lenguaje cuidadosamente construido. Son militares y funcionarios que llevan meses viendo desmoronarse el régimen al que sirvieron y que ahora tienen que decidir si confían en el enemigo más rápido de lo que el enemigo termina de llegar a sus costas. Quieren garantías sobre qué ocurrirá con los soldados italianos cuando cambien de bando. Quieren saber si Roma será protegida de las represalias alemanas. Quieren entender qué significa exactamente cobeligerante, qué obligaciones implica, qué protecciones conlleva. Son preguntas legítimas. Muchas de ellas no tienen respuesta definitiva todavía porque la guerra está en movimiento y nadie, ni siquiera Eisenhower, puede predecir con exactitud cómo se va a desarrollar cada escenario. Adrian no puede darles todas las garantías que piden. No tiene ese poder. Pero puede hacer algo que resulta ser más convincente que cualquier promesa elaborada. Puede mirarlos con su único ojo y decirles exactamente lo que sabe y exactamente lo que no sabe. Sin adornos, sin teatro, sin la ambigüedad calculada que la diplomacia profesional usa habitualmente para mantener todas las puertas abiertas al mismo tiempo. Hay algo en ese hombre, en su cara llena de cicatrices, en la manga vacía, en la directa certeza de su única mirada, que hace imposible dudar de que lo que dice es lo que cree. No hay actuación en Adrian Carton de Wyatt. Nunca la ha habido. Y en una sala donde todo el mundo está calculando las consecuencias de cada palabra, esa absoluta falta de artificio resulta ser el argumento más poderoso que podría haber llevado. Los italianos lo escuchan. El armisticio se firma el 3 de septiembre de 1943 y se anuncia 5 días después. Italia sale de la guerra del lado del eje. Cientos de miles de soldados en ambos lados no mueren en batallas que ya no tendrán que librarse. Adrian Carton de Wyatt ha sido parte de las conversaciones que lo hicieron posible. El hombre que pasó 60 años buscando el frente donde las balas son reales ha ganado su victoria más importante sin disparar un solo tiro. Tómate un segundo para pensar en eso. Si te está gustando esta historia y todavía no eres parte de este canal, este es el momento de unirte. Cada semana traemos aquí exactamente esto: los relatos que la historia oficial decidió no contar, los protagonistas que los libros de texto dejaron en los márgenes porque son demasiado complejos para caber en un párrafo. Suscríbete ahora. Es gratis. Y la próxima historia ya te está esperando. La guerra termina en 1945. Adrian tiene 65 años. El ejército lo retira formalmente del servicio activo con los honores que una institución expide cuando no sabe qué otra cosa hacer con alguien que no encaja en ninguna categoría normal. Pero Adrian Carton de Wyatt no termina ahí. Churchill lo nombra representante personal ante Chiang Kai-shek en China.
Pasa varios años en el país más poblado del mundo mientras la guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas de Mao redefine Asia. Sus informes desde Pekín sorprenden a sus colegas del Foreign Office. Directos, sin eufemismos, con la misma economía brutal de palabras que Adrian aplicó siempre a todo. Nadie esperaba eso de un general de caballería de 65 años. Pero ya nadie debería sorprenderse de nada cuando se trata de Adrian. Cuando regresa, se instala en el condado de Cork, en Irlanda, junto a un río donde puede pescar. Sus vecinos irlandeses, que no son fácilmente impresionables, lo describen como un hombre tranquilo y educado, que cuando habla siempre vale la pena escuchar. Escribe sus memorias. Las titula Happy Odyssey, La Odisea Feliz. Es un título que desconcertó a más de un crítico de la época. La historia que cuenta es la de un hombre herido 11 veces, que perdió un ojo y un brazo, que pasó años en campos de prisioneros intentando escapar a través de montañas en invierno, que vio morir a hombres a su lado en 5 guerras distintas en 4 continentes. ¿Qué hay de feliz en eso? La pregunta tiene trampa, porque asume que la felicidad es lo contrario del sufrimiento, que una vida sin dolor es una vida mejor que una vida con propósito. La respuesta de Adrian, implícita en cada página del libro, es que la felicidad no tiene nada que ver con la ausencia de sufrimiento. Tiene que ver con saber, con una certeza que no necesita demostración, exactamente para qué estás hecho. Y con hacer eso, durante toda tu vida, sin pedir permiso y sin disculparte por las cicatrices que te deja. Churchill, que lo conoció durante décadas, lo describió en una ocasión como el hombre más resistente que he conocido nunca. No resistente en el sentido de que aguantaba bien el dolor. Resistente en el sentido de que nada, absolutamente nada, lo apartaba del centro de lo que era. Es un argumento incómodo. No es el argumento de un pacifista, tampoco el de alguien que glorifica la guerra. Es el argumento de alguien que se conoce a sí mismo con una honestidad radical que muy pocos seres humanos alcanzan, y que vivió en consecuencia, con todas las cicatrices que eso implica. Adrian Carton de Wyatt muere el 5 de junio de 1963. Tiene 83 años. Muere en su casa, en su cama, con el sonido del río Suir entrando por las ventanas abiertas de una mañana de verano irlandesa. La muerte, que lo había buscado en Sudáfrica y en Somalia y en las trincheras de Francia y en los Apeninos nevados y en el Mediterráneo en un avión que se partió en 2, lo encuentra al final en el único lugar donde él no estaba mirando por encima del hombro. En su cama, en paz. Lo que queda de Adrian Carton de Wyatt no es un monumento ni una estatua ni una película de Hollywood. Es una frase en sus memorias que resume toda su filosofía con la precisión de alguien que no tiene tiempo para palabras de más. Disfruté la guerra. Cuando la editorial recibió el manuscrito y leyó esa frase, hubo debate interno sobre si debía quedarse o eliminarse. Era 1950. La Segunda Guerra Mundial había terminado 5 años antes. Europa todavía estaba contando sus muertos. Decir públicamente que habías disfrutado de aquello era, cuando menos, impopular. La frase se quedó, porque Adrian nunca escribió nada que no creyera completamente, y porque sacarla habría convertido el libro en una mentira. 3 palabras, escritas por un hombre de 80 años que había recibido 11 balas, perdido un ojo y un brazo, y visto morir a más hombres de los que nadie debería ver morir. 3 palabras que no son una apología de la violencia, sino la confesión más honesta que puede hacer un ser humano. Fui exactamente quien era, en exactamente los lugares donde tenía que estar. Hay algo en esa honestidad que resulta más perturbadora y más admirable que cualquier hazaña individual que este hombre haya realizado en 5 guerras y 4 continentes. La muerte tardó 83 años en encontrarlo, y cuando llegó, no lo encontró huyendo. Si esta historia te llegó, si hay algo en este hombre que te hace pensar de otra manera sobre lo que significa conocerse a uno mismo, compártela con alguien que creas que la necesita escuchar. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, no esperes más.
Cada semana traemos aquí una historia como esta. Real, documentada, con protagonistas que los libros de texto decidieron ignorar porque son demasiado complejos y demasiado humanos para caber en un párrafo. Suscríbete ahora, es gratis. Y la próxima historia ya te está esperando. Hasta la próxima.